Hola, hola, yo soy Diana. El día de hoy voy a comenzar con una serie de 5 videos en los cuales expondré un poco más de mi vida, de quién es Diana, qué ha pasado Diana, y esto lo hago celebrando el mes del orgullo, y también lo hago para que me conozcan un poco más, conozcan mi historia y, por qué no, aprendan un poco de ellos. Así que, venga intro. Para este primer capítulo quise comenzar con algo de lo cual me preguntan mucho, ya sea por privado, ya sea en público, pero siempre hacen notar esa parte. Esto también quizás sea el comienzo de mi historia como Diana. Bueno, mi voz me ha marcado desde que nací. Mi nacimiento fue por medio de una partera. En los pueblos se utiliza mucho este tipo de persona para que ayude a la madre embarazada a dar a luz, lejos de hospitales, lejos de médicos profesionales, pero ella es quien se encarga de traer al mundo a bebés. Yo nací un 20 de junio, nací a las 6 de la tarde. En el espacio donde yo nací estaba mi madre, una tía y mi abuela paterna, si no me recuerdo. Mi familia cuenta que al momento de nacer, la partera, en lugar de darme a los brazos de mi madre, me dio a los brazos de mi abuela. Y así sin más dije mamá. Quizás esto pueda ser común, una coincidencia, no lo sé. Pero en mi familia era la primera vez que escuchaban un bebé recién nacido pronunciar esas 4 letras a pocos minutos de haber nacido. Posteriormente, a los 11 años, estando en sexto de primaria, recuerdo que la escuela estaba haciendo un tipo audición para un grupo de canto tipo coro. Y en su momento recuerdo que yo vi la convocatoria y decidí inscribirme así sin poner ningún pero y estando bien segura de lo que quería en ese momento. Antes de la audición teníamos aproximadamente una semana, 2 semanas, no recuerdo muy bien, pero durante este tiempo yo ensayé una canción llamada Casas de Cartón, la cual ensayaba junto con mi abuelo, y mi abuelo me decía, mira, sí, esto no, esto sí. Me estaba preparando para pues esa audición, ¿no? Pues yo me recuerdo toda emocionada, toda ilusionada, esperando el día de la audición hasta que por fin llegó. El número de niños, adolescentes que audicionaban ese día era, creo que 35, 40, y tenían que elegir un total de 20, 10 niños y 10 niñas. Recuerdo que esta audición la realizaron las 2 maestras de sexto año junto con el maestro de canto, y se realizaba en un salón enorme, como con más de 100 personas. Era como mi primera vez enfrente de una multitud tan grande, pero yo cero nerviosa, siempre positiva, y yo dije, estoy preparada, ensayé, lo voy a lograr. Yo proyectándome siempre, 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 se los juro. Termino de cantar y yo estaba orgullosísima de lo que había hecho, porque me acuerdo que fui a la única persona que aplaudieron en ese momento. De todos los niños que habían pasado, a nadie le habían aplaudido. Llegué yo, canté, me impuse, empoderada, lo logré y me aplaudieron. En mi salón nadie nunca me había ovacionado y menos gritado mi nombre biológico, pero en ese momento todo mi salón gritaba mi nombre. Yo me sentí
soñada, así, totalmente. Y yo dije, no, pues bueno, voy a pasar la audición, voy a estar en el grupo y ya quiero comenzar, ¿no? Terminaron las audiciones y los maestros empiezan a decir cada uno el nombre de un alumno. Pasa el alumno número 10, el número 12, el número 15, el número 18, el número 19. Y se los juro que yo en ese momento, cuando iban a nombrar el número 20, yo estaba así, a un paso de pararme y decir, lo logré. Pero para esto el maestro de canto dice, hasta aquí se terminaron las audiciones, ya no hay más personas elegidas. Estos fueron los únicos que lograron pasar la audición y los que van a estar en el grupo de canto. En ese momento sentí como un balde de agua fría. Me quedé pasmada, me quedé inerte. Mis compañeros de clase decían, no, pero ¿por qué? Es que, ¿por qué no? Y cosas por el estilo, ¿no? Empezaron a armar toda una bulla en contra del maestro de canto. De hecho, mi maestra de sexto año le preguntó directamente al profesor de canto, ¿por qué? ¿Por qué no lo escogiste? ¿Por qué no lo elegiste? Y me acuerdo que dijo, a ver, pasa nuevamente al frente y canta otra canción. Pues total, que el maestro dice, no es lo que busco. No es lo que busco para mi grupo coral en ese momento. Y yo así de... La maestra del otro grupo de sexto dice, pero ¿por qué no? O sea, danos una razón, si canta, si entona, si es afinado, ¿por qué no? Yo todavía estaba parado al frente y el maestro, recuerdo que se levantó y lo primero que hizo fue verme de pies a cabeza. Yo me quedé en ese momento, se los juro que así, sin moverme. Y me acuerdo que me dijo, la voz que tiene no corresponde a la voz de un niño. Y yo así como que, ¿cómo? Mis maestras no dijeron nada. Y hasta ahí se acabó como ese momento. En ese momento yo sabía que algo estaba mal conmigo, que algo estaba mal con mi voz. Ahí fue la primera vez que sufrí discriminación por el tono de mi voz, por cómo hablaba, quizás por cómo me desenvolvía, quizás por cómo me comportaba. Y a partir de ese día comencé a retraerme. Ya no sentí emoción por cantar, ya no sentí emoción por hablar. Como que algo me decía, no hables porque está mal como hablas. Y completamente me olvidé de hablar. Siguiendo con esta pauta, después de salir de la escuela, recuerdo que la secundaria fue todo un infierno, los 3 años de secundaria. Y justo sufrí bullying por cómo hablaba. Siempre me decía un niño de mi salón, habla bien, ¿por qué hablas así? Habla como hombre, no hables como maricón, habla bien. Para este momento recuerdo que sí intenté fingir la voz para hacerla más gruesa, para hacerla como un hombre, para que ese niño
no me dijera cosas que me hacían sentir mal por cómo hablaba. Recuerdo que en mi primer trabajo el dueño que me contrataría me dijo así, literal y directo: te doy el trabajo, pero tienes que hablar bien. Y así como que, o sea, ¿a qué se refiere hablar bien? ¿A engrosar la voz? ¿A fingir la voz? ¿A hacer la voz de un hombre? Pues tuve que aprender a hacer la voz más gruesa para que me dieran ese trabajo. Y ahí sí que mi voz se cayó por completo. Me costaba mucho hablar de esa manera, me llegaba a lastimar, pero tenía que hacerlo. Y fue ahí donde verdaderamente comencé a reprimir lo que era mi voz real, normal, en ese entonces. En ese empleo duré 3 años, 3 años de los cuales fueron dolorosos y de igual manera me marcaron. Me hicieron entender que no, la sociedad no estaba lista para mi voz. Y sin darme cuenta perdí mi esencia, me perdí a mí misma. Fingí ser quien no era, me olvidé de mi timbre, me olvidé de mi voz, me olvidé de cómo hablaba, me olvidé completamente de esto. Recuerdo que una vez alguien me dijo lo siguiente, y quien me lo dijo fue un maestro de canto que tuve años después, cuando dije tengo que superar lo de mi pasado, y me dijo: te escucho y escucho a alguien que habla hacia adentro, que no quiere ser escuchada, que le da miedo hablar. Es como si no quisieras hablar, hablas bajito, casi no se te escucha, es como si fingieras la voz inconscientemente, y esa es una mezcla de una niña y un niño. Y yo así de rápidamente le dije no, porque ya sabes, existe la autonegación. Cuando algo es cierto, inconscientemente lo niegas, y más cuando sientes una culpa por eso que ocultas. Y es lo que me pasaba. Quizás hoy hablo y para muchos finjo la voz, quizás hoy hablo y forzo la voz para muchas personas, quizás para alguien más reprima mi voz. En este punto de mi vida les puedo asegurar que no sé qué hago con mi voz. Ya lo veo totalmente normal. Cada que hablo me siento normal. Aparte, no sé si sea por las hormonas, no sé si sea por lo que me pasó. Yo siento mi voz totalmente X, totalmente... ok. Si pudiera cambiar el pasado en este momento, les juro que por nada hubiera permitido el hecho de que me impusieran hablar como quería que hablara. Se los juro que me arrepiento muchísimo de haber hecho caso a la discriminación, a la burla, a los chistes sobre mi voz. Y si le diera un consejo a mi yo del pasado, sería lo siguiente: habla con orgullo y siéntete orgullosa de cómo hablas, de ser quien eres. No permitas que nadie cambie tu manera de hablar, porque eso te diferencia de los demás y te hace
notar. Bueno, esta es la historia de qué onda con mi voz. Porque varios de ustedes me preguntaban qué onda con mi voz. Yo hasta este punto creo que me encuentro en un equilibrio. No siento que mi voz sea tan masculina ni tan femenina, pero la verdad eso no me importa. No me importa porque mucho tiempo la corregí, mucho tiempo la quise transformar en algo que no era y mucho tiempo la reprimí completamente porque de verdad me daba miedo, pena hablar. Siempre fui una persona callada justamente porque no quería que alguien se burlara de cómo hablaba. Y sí, si tienes alguna pregunta, alguna duda, escríbelo en la caja de comentarios. También agradezco a quienes me han escrito y han chuleado mi voz. Muchas gracias. No saben la seguridad que me dan después de haber pasado por inseguridades acerca de mi voz. Esta semana quiero contarles sobre mi niñez trans. Cómo me di cuenta de que era diferente. Cómo me di cuenta de que había nacido en un cuerpo que no era el mío. Y desde cuándo comencé a aceptarme como era. Así que acompáñenme en este nuevo capítulo.